Hola chiquillos, ¿me escuchan bien? ¿Me ven bien? Acá estamos en las clases de historia, mi primera clase con ustedes. Ojalá les guste y La idea es que trabajemos bien en conjunto. Se hizo una clase bien dinámica para que vayamos viendo todo cómo funciona, ¿ya? Em, Hola Nicole, Eleonor, ¿están listos? ¿Están esperando? ¿Carlos también? Ya. Hay 86 personas ahora viendo la clase, así que vamos a trabajar. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a trabajar y ponernos bien las pilas. La idea es que les vaya súper en la PSU y eso, veamos, empecemos. ¿De dónde están viendo la clase? ¿Están ubicados en qué regiones más o menos? Yo estoy acá en Santiago, soy de la región metropolitana. No me he presentado. Yo soy Carolina Gaete, estudié pedagogía en historia, egresé hace 2 años. Así que estoy como bien nerviosa y emocionada también con ustedes y espero que trabajen. De Andacoyo, ¿de dónde más? Melipilla, cerquita. Talca, bien. Ah, Frutillar, qué lejos, pero qué bueno que estén acá. Ya, tenemos de hartas partes entonces, como vamos a trabajar en historia y tenemos que trabajar con Chile, voy a necesitar de todo su apoyo para que me vayan diciendo también cómo funciona el tema en sus regiones, porque yo igual estoy acá en Santiago, entonces como más centralizado, ¿ya? Hola chiquillos, a ver, somos hartos. Nicolás, ya ha hablado harto. José, Paz, de Orlando, se dice. Carl también. Fibas, Macarena. Somos varios. Ya, la Leonor también está hace rato esperando las clases. Vamos a empezar, ¿ya? Ya. Bueno, primero les voy a presentar un poco lo que es lo que va a ser la PSU este año, porque tiene unas variaciones. Hola, Marlaplan, no sé cómo se dice. María, Marla, no sé, ya. Vamos a ver lo que va a ser la PSU este año. Tiene unos cambios en los ejes con respecto a los años anteriores y para mi parecer esto es positivo. Vamos a ver por qué. Ya. ¿Ustedes saben algo del cambio que ha tenido la prueba? ¿Están familiarizados o no saben nada? ¿O van en blanco a la prueba? ¿Alguien ha dado la prueba antes o es su primera vez para rendirla? No sabe nada, va en blanco, ya no importa. Aquí vamos a trabajar. No sé cómo no van a saber nada, algo tienen que saber. El cambio es bueno, sí. Miren, vamos a ver, juntitos vamos a ir paso a paso lo que va a entrar este año en la PSU para que no estén... Es que le cambiaron el nombre a Historia Universal, ya no es Historia Universal. Vamos a ver de a poquito por qué, ¿ya? En primer lugar, vamos a ver todo lo que tiene que ver con espacio geográfico. Hay varios que dan la prueba por segunda vez. Pero, hola Ignacio, bienvenido. Vamos a trabajar desde cero, ¿ya? Para que los que van a dar la prueba por primera vez y los que dan la prueba por segunda vez comprendan este cambio que hay en el enfoque de la prueba, que tiene que ver con el cambio, con todo un tema de cambio de gobierno, con un tema de cambio de currículum. Ustedes saben que la historia siempre es diferente de donde se ve. Me relajo, estoy muy apurada. Ya, disculpen, es que estoy nerviosa igual. Ya, ya. Ya, estoy relajado, voy a respirar. Ya. Hola, titas. Ya, ahora sí. Ya, lo primero que vamos a ver es lo que tiene que ver con espacio geográfico. Lo que tiene que ver principalmente con urbanización, que
como su nombre lo indica. Hola, chiquillos. Sí, estoy tranquila, gracias. Ya, pues ya. Urbanización, demografía y globalización. La urbanización tiene que ver, como su nombre lo indica, con todo el cambio que ocurre en el medio ambiente, en el espacio y que es parte del humano. Ahora, se van a encontrar también con que geografía ya no está en la PSU. ¿Qué barra de puntaje nacional? Ya, ahí sí, ahí la saqué. Estoy nueva en esto, así que me están enseñando de a poquito. Ya. Geografía, como les iba diciendo, ya no está en la PSU porque se sacó de historia. ¿Por qué se sacó geografía? Porque ya no solamente se va a estudiar aquello en lo que el ser humano tenga interacción. No, ya no entran los climas de las regiones. Buena pregunta, Denise Nicole. Porque se va a tratar solamente lo que tenga que ver con el ser humano, cómo el ser humano actúa dentro del ecosistema. O sea, ya no van a ver ni los climas, tampoco van a ver el relieve, eso va a quedar fuera, porque vamos a ver solamente la interacción del hombre, ¿ya? Nada de eso. Entonces, por eso, geografía de la población, sí. Buena pregunta, Titas, porque vamos a ver lo que es geografía humana. Cuando el hombre, pero nunca está de más sabérselo por locura oceánica, si es bueno saber geografía. ¿Qué dijo? Que justo se le había aprendido. No, pero vamos a trabajar la geografía desde el humano, ¿ya? La interacción del hombre con el medio ambiente. Por eso vamos a ver la urbanización. ¿Alguien sabe lo que es la urbanización? ¿Tienen como alguna idea de eso? ¿A qué se refiere cuando hablamos de urbanización? Lo vamos a ver igual en esta clase, pero es para hacer una especie de... como una especie de introducción a lo que vamos a trabajar. Sí, Fe, va a ser a muchos climas, muchos, porque Chile, como todos saben, al ser tan largo, tiene muchas, o sea, abarca mucho territorio, por lo tanto tiene muchos climas, ¿ya? Pero enfoquémonos en urbanización. Eso es, muy bien, es el desarrollo de las ciudades. Hola, campeón uno solo. Se está incluyendo de recién a la clase. Ya, vamos a ver el desarrollo de las ciudades, como dicen Marla Plan. ¿Está bien? Sí. Eso es el desarrollo de las ciudades. Cómo se construyen ciudades, cómo empiezan a aparecer las ciudades. También libre pensador, cómo el ser humano se ubica en algún sector. Muy bien. La urbanización fue un fenómeno que comenzó a principios del siglo XX, nos dice Titas. Bueno, empezó un poquito antes, pero vamos a ver bien después eso, ¿ya? Es para ver más o menos si ustedes están familiarizados con esto. La demografía, como dijo alguien delante, María Pía, ya, gracias por aclarármelo. La demografía, como alguien mencionó antes, es el estudio de la población, ¿ya? Eso vamos a trabajar como el ser humano, dónde vive el ser humano, dónde desarrollan, por qué viven en esos lugares, ¿ya? Y la globalización, que lo vamos a entender bien, campeón uno solo, empezó la primera revolución industrial. La globalización después vamos a verla y la vamos a comprender no solo como un fenómeno económico, sino que afecta la vida de todos nosotros. Algunos de ustedes ven series, digamos, por internet, series estadounidenses, series coreanas que están ahora de moda. ¿Alguno ve esas series? Juego de Tronos, yo soy fanática de Juego de Tronos. ¿Alguien ve series más? ¿Algún tipo de...? Breaking Bad, muy buena serie, ya. Ven todas esas series que ustedes ven, Big Bang Theory, no sé, de repente pueden ver Glee, bien, justo con María Paz. Todas esas series que ustedes ven es gracias a la globalización.
Walking Dead, todo lo que tengo, Sherlock Holmes, Hannibal, todas las series que ustedes vean, el anime también es gracias a la globalización. Todo lo que a nosotros nos llega es parte del proceso en que el mundo empieza a unirse y a trabajar como uno solo. ¿Ya? Avancemos al segundo eje temático de este año, que es el mundo en perspectiva histórica. Como les dije, como alguien mencionó delante, vamos a ver, esto es lo que antes se conocía como historia universal. ¿Por qué ya no se dice historia universal? Porque dejaba muchas cosas y muchos países de lado. Entonces es el mundo en perspectiva histórica. ¿Ya? Vamos a ver lo que es la Primera Guerra Mundial, que es materia creo que de segundo medio. La Segunda Guerra Mundial, sí sacaron Grecia y Roma. Estoy un poco deprimida y triste por eso, pero hay que estudiar lo que viene nomás, Sebastián. ¿Ya? Y vamos a ver cómo funciona el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Cómo empieza a relacionarse los países, las dinámicas que se crean, la polarización, todo eso lo vamos a ver más adelante. Ya vamos a empezar hoy día con espacio geográfico. Es mucho contenido, pero es entretenido. Así que lo vamos a ver de la mejor manera para que todos ustedes puedan encariñarse un poco con la historia. Yo sé que alguien lo encuentra un poco fome a veces, pero vamos a tratar de que sea divertido para ustedes. Ya, después de ver el mundo en perspectiva histórica, vamos a ver Chile y América en perspectiva histórica. Esta va a ser nuestra unidad como la más grande. ¿Por qué? Porque obviamente estamos en Chile, entonces tenemos que darle harto énfasis. Es divertida la historia de Chile, es muy bonita. Primero vamos a ver todo lo que tiene que ver con pueblos y culturas indígenas, ¿ya? Vamos a hacer relaciones también con lo que está pasando hoy día, con la lucha de los mapuches en el sur, ¿ya? Para que vayan viendo si hay alguien de la Araucanía, para que vaya dándonos algún tipo de su perspectiva también, qué piensan ustedes de este tema. Gracias, macho muchacho, por que te gustan mis lentes. A Sebastián Gallardo, sí, Latinoamérica Unida. Vamos a ver también qué trata eso, ¿ya? Después vamos a ver todo lo que es el legado colonial, en primer lugar, que es cuando empieza, digamos, cuando llegan los españoles y empiezan a colonizar nuestro territorio. Después, la conformación del Estado-Nación. ¿Cómo? Obvio que vamos a tomar en cuenta a los pueblos originales, chiquillos. Es muy importante que no se dejen nunca de lado, porque todos somos mapuches al final, todos. O algún tipo de otra etnia, podemos ser aymara, hay alguien por ahí que puede ser Rapa Nui. Siempre algo está en nuestra sangre, ¿ya? A menos que sus papás sean inmigrantes. También vamos a hablar de la inmigración. Después vamos a ver cómo se conforma el Estado-Nación en nuestro país, ¿ya? Ahí hay varios que me dijeron que les gustaba la historia de Chile. Vamos a ver las transformaciones de los gobiernos liberales, después cómo Chile entra en el orden capitalista. Vamos a ver también la conformación del territorio chileno. Esto es importante, chiquillos, porque vamos a ver cómo a través de las guerras, digamos la guerra la del Pacífico, a los conflictos que hubieron en el sur con Argentina por campos de hielo, por la Patagonia, todos esos conflictos políticos van a determinar la conformación del territorio de nuestro país. ¿Ya? Después vamos a ver la época del salitre. Ya, chiquillos, no nos pongamos tan políticos. Vamos a tener debate, porque me encanta ese tema, pero hoy día vamos a empezar a ver, vamos a hacer como sí, la guerra del salitre. Estamos haciendo recién una vista rápida de qué vamos a ver a lo largo del año, ¿ya? Hoy día vamos a empezar con espacio geográfico. Así que guarden todas esas ansias que tienen para que cuando lleguemos a este tema podamos hacer unos debates súper buenos, ¿ya? Hay varios chicos que saben harto aquí y me parece muy bueno. Denis Nicole, Sebastián Gallardo, Kaiser maldita sea también. Me agrada mucho que estén bien internos en lo que es la historia de Chile, ¿ya? Después vamos a ver entonces qué pasa con Chile en el mundo de entreguerras, que eso es en el periodo
después de las guerras mundiales, o sea, entre medio, y después en el siglo XX, ¿ya? Aquí yo sé que este tema les va a gustar a varios, a otros no les va a gustar, pero la idea es que podamos hacer unos buenos debates sobre la dictadura militar y cómo después se recupera la democracia en nuestro país, ¿ya? Es un tema que es complejo de tratar, pero que es súper bueno que esté incluido ahora en la PSU y que se esté pasando en las materias, ¿ya? Porque es un tema que nos define como país. Pero no se distraiga con el chat, pues, Cristóbal, ponga atención a la clase, ¿ya? Después vamos a ver cómo se transforma el espacio geográfico chileno, que también tiene que ver con la conformación del territorio, ¿ya? Vamos bien, chiquillos, voy muy rápido, porque igual estoy un poco nerviosa, ya les dije, vayan diciéndome nomás. Hola a los que se están incluyendo ahora. A ver, vamos a empezar a ver. ¿Alguien sabe si lo que pregunta nihilismo 666? ¿Alguien sabe la respuesta a esa pregunta? Tita Stover, no sé si entran las reformas de 2005 a la Constitución. Mira, lo voy a averiguar para respondértelo en la próxima clase porque realmente no estoy muy internalizada en eso, ¿ya? Así que vamos a ver la próxima clase. Ya, vamos a empezar a avanzar. Hola, si no importa que llegue tarde, lo importante es que lleguen, ¿ya? Ya. Y finalmente el último eje que vamos a tener es el eje de democracia y desarrollo, que tiene que ver con el Estado de Derecho en Chile, los derechos, los deberes y las responsabilidades de la ciudadanía, porque uno tampoco puede llegar y exigir si no tiene algún deber también. Ya vamos a ver cómo funciona esa dicotomía entre lo que el Estado me da y lo que yo le puedo entregar al Estado. ¿Ya? Ya. Y finalmente, bien, varios saben eso ya. El tema de la guerra de Chile que se la declara Japón, vamos a verlo cuando lleguemos a eso, ¿ya? Porque es un tema que tenemos que trabajar más a fondo. Tampoco va a salir en la PSU, pero siempre es bueno que ustedes lo sepan y estén en conocimiento de esas cosas. Hola Estrella y gracias por incluirte a la clase. Ya, y después finalmente el último tema que vamos a ver es los desafíos de insertarse en un mundo globalizado, que tiene que ver también relación con lo que vamos a empezar a ver hoy día en la clase. Ya, esos son los ejes temáticos, chiquillos, de la PSU del 2015, la que tienen que dar ustedes este año, para ingresar a la universidad o al instituto o donde ustedes quieran estudiar. Hola Sole, gracias por incluirse. Ya, terminamos de ver esto, ¿estamos listos para seguir avanzando? ¿Sí? Para empezar la clase propiamente tal. Ya, vamos a comenzar entonces nuestra clase. Ya. La clase número 1 vamos a tratar el primer eje, que como vimos recién es espacio geográfico. Como ya les expliqué, la geografía sufrió un cambio y va a ser trabajada desde lo que el ser humano hace en el medio en el que lo rodea. Hola a los que se están incluyendo, estamos listos entonces, démosle nomás. Los procesos de urbanización en el siglo XX van a ser nuestro primer aspecto a trabajar, ¿ya? Algo bueno, chiquillos, que hay en la PSU de este año es que es menos memorización que algunos años anteriores. Y si han visto los ensayos del DEMRE, se van a dar cuenta que... Bueno, la idea es que se motiven para estudiar esto, ¿ya? Se van a dar cuenta que la PSU es menos memorización y van a tener que hacer análisis de cosas, ¿ya? Van a tener que pensar más las preguntas y no tanto memoria, que es lo que generalmente le molesta a la gente en lo de la historia, que es tanto de memorización,
¿ya? Claro, es cultura general, como dice Tita Stover, y cómo ustedes la aplican en el estudio de, digamos, de la historia, que la historia no es solamente lo que pasó, van a ver que sí, estudiamos lo que sucedió antes, pero también vamos a ver cómo todo eso afecta a nosotros, ¿ya? Cómo todo lo que pasó antes va a determinar el mundo en el que vivimos hoy día. Card Tropiconce, sí, preguntados, me imagino que varios juegan, es un buen juego, ¿ya? Vamos a empezar con la clase. Ya. Primero, ya, lo que vamos a empezar a hacer, ahora sí que empieza la clase, así que si quieren tomar apuntes o tienen que estar súper atentos, ya vamos a empezar, voy a tratar de ir más despacio para que no nos perdamos, ¿ya? Ya. Lo primero que tenemos que saber es tener una diferencia entre lo que es urbano y qué es lo rural, ¿ya? Esto va a estar determinado por diferentes aspectos, dentro de los cuales el primero es el tamaño de la población. Dependiendo de la gente que viva en un territorio, es si lo vamos a considerar urbano o rural. Hoy día no tengo ninguna guía Tehuelque, pero voy a ver si les puedo empezar a dejar material, ¿ya? Que es primera vez, entonces estoy como nuevita en esto, ¿ya? ¿Se le pegó la clase a alguien más? ¿Ve mal? ¿Y ahora sí se ve? Ya. Ya, entonces empecemos. El tamaño de la población, como les iba diciendo, es lo que va a determinar si un espacio es urbano o si es rural. Ya, en ese sentido, vamos a ver, no que no ven, no se les pegó. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, qué bueno, me asustan. Ya, entonces, dependiendo del tamaño de la población, como les dije, es que, a ver, en nuestro país, en Chile, para que un lugar sea considerado urbano, la población debe ser mayor a 5.000 habitantes. En cambio, en otros países, como en Estados Unidos, la población tiene que ser más de 2.500. ¿Ya? Eso va a estar determinado. Es que lo reviso el internet, pero no... Me dice que estamos transmitiendo bien. Pucha, no sé qué puede ser. Ah, sí, puede ser el internet de ellos. Ya, entonces no es que todos tengan problemas, algunos ven bien. Ya, entonces sigamos con la clase. ¿Ya? Sí, entonces, si es un problema de sus computadores, pueden hacer lo que dicen los demás chicos. Cerrar las otras ventanas, dejar solamente eso abierto. ¿Ya? Entonces sigamos. Como les iba diciendo, depende del país cómo es considerado o no algo urbano o algo rural. ¿Ya? Entonces, sigamos avanzando. También se considera, si es que la población no llegase a ser mayor de 5.000, por ejemplo, acá en Chile, se considera que si el 50% de la población trabaja en actividades secundarias o terciarias, también es ciudad, mientras sean más de 2.000. ¿Alguien sabe lo que son las actividades secundarias o terciarias? ¿Se acuerdan de eso? Para que vamos viendo si se acuerdan o no. Igual lo vamos a estudiar más adelante, pero a ver si lo recuerdan. Ya, bien, sí. Las actividades secundarias son las manufactureras y las terciarias son los servicios. Como dice campeón, hay uno solo. Muy bien, chiquillos.
Eso es, industria y manufactura también, Sebastián Gallardo. Entonces, repasemos rapidito. Las primarias son las actividades de extracción, cuando yo saco de la tierra, ¿ya? Cuando exploto recursos naturales. Las secundarias, miren, ahí Fibas lo dijo. Las secundarias es lo que tiene que ver con industrias y la terciaria son los servicios. Muy bien, chiquillos, qué bueno que se acuerden. ¿Ya? Hay varios que saben. Sí, muy bien, ya. ¿Quedamos claros entonces con eso? ¿Sí? Ya, entonces, ¿por qué sería urbana? Se fijan que se dice solo si es secundaria o terciaria, porque como la primaria es de extracción, eso no se desarrolla en la ciudad generalmente. Al contrario, vemos que en el espacio rural, si es menos a 1000 habitantes y si el 50% de la población trabaja en actividades primarias, que como dijeron recién chiquillos, son las actividades de extracción. ¿Ya? Eso es cuando hay entre 1001 y 2000 habitantes. Perdón. ¿Ya? Entonces, dependiendo del tamaño, vamos a ver si algo es urbano o rural. Otro criterio que se utiliza es la fisonomía, o sea, cómo están creadas estas ciudades. Por ejemplo, en el urbano, si ustedes se fijan, hay varios que viven en ciudades, ¿cierto? Hay varias ciudades como Santiago, Concepción también es una ciudad grande. Estas ciudades tienen amplias avenidas, tienen edificios, hay mucha circulación de personas y también hay tráfico. Eso es como lo característico de una ciudad. En cambio, lo rural no tiene grandes edificaciones, no hay grandes avenidas y se trabaja más que nada en un espacio más natural, podríamos decirlo de manera más simple. ¿Ya? Tiene que ver también, Valparaíso también es una ciudad. Son las las ciudades más pobladas de Chile, son Valparaíso, Concepción y Santiago. Lo vamos a ver después cuando veamos demografía. Quilpué, ciudad dormitorio. Bueno, acá en Santiago también hay varias ciudades dormitorio. Puente Alto, por ejemplo, Maipú, todas las ciudades más de la periferia son ciudades en que la gente vive, o sea, duerme, pero va a trabajar hacia el centro. Por eso se dice ciudad dormitorio, bien FEBA 55. Es un concepto que no todo el mundo conoce. ¿Ya? Sigamos entonces. También tiene que ver otro de los criterios, San Bernardo también es una ciudad. Lo vamos a ver después en unas 2 o 3 diapos más, que es cuando la ciudad crece sin planificación y aparecen estas cosas que son como San Bernardo, Puente Alto, Maipú, todas estas ciudades que quedan en las periferias. Sí, yo también soy de Puente Alto, Maribelenchi, así que tengo que viajar harto para venir al centro. ¿Las ciudades tienen mejor acceso a los servicios públicos? Pregunta José. Sí, por lo general. Hay mayor cantidad de hospitales, mayores colegios. ¿Ya? Bien, hoy están súper adelantados, después se nos va a hacer súper fácil la clase. Vamos a hablar de las conurbaciones. Y una de las conurbaciones es la que mencionan, que es Valparaíso con Viña. ¿Ya? Sí, Mari Berenti, la fisonomía es cómo está compuesta un sector. Ahí vamos a ver cómo, lo que les decía delante, pues si tiene amplias avenidas, si tiene edificios, la circulación de personas, el tráfico, todo eso te indica que es una ciudad, ¿ya? Sí, de Punta Arenas, un saludo para allá, hace frío, debe estar rico, acá está un poco caluroso hoy día, extrañamente. Ya. Y finalmente, otra de las cosas que va a determinar si una ciudad FIBA desde la quinta región, porque está súper interiorizado en las conurbaciones. Bien. Valparaíso, Quilpué, Viña del Mar, Villa Alemana. Ya. Vamos, entonces. Y finalmente las actividades económicas, que es lo que hablamos delante, que en la ciudad tienen que ver las actividades industriales y las terciarias, que vimos recién, que era la secundaria, lo que tiene que ver con la manufactura, y las terciarias, que es lo que tiene que ver con servicios, comercio, ese tipo de cosas. En cambio, en el espacio rural se hacen actividades agrarias y primarias, que es lo que vimos. Ya, chiquillos, y todos estamos orgullosos de nuestra región. Me parece muy bien. Sigamos avanzando.
Entonces, vimos estos 4 puntos que son los que van a determinar para que podamos diferenciar entre urbano y rural, que tienen que ver con tamaño de la población, fisonomía, la densidad y el poblamiento. Eso me faltó mencionarles, mire, menos mal que lo revisé. La densidad es la cantidad de gente que vive en un espacio. Ya, por ejemplo, en Santiago, yo voy a poner Santiago porque soy de acá, vive mucha gente por kilómetro cuadrado. Después vamos a ver más adelante la definición, ¿ya? Es cuando no es la misma cantidad de gente que vive en el campo, por ejemplo. Acá en Santiago, en algunas comunas más, digamos, más populares, vive toda la gente en casas chiquititas y todos apegados. También sucede con el tema de los edificios, que si ustedes se fijan en pocos metros cuadrados, vive mucha gente. En cambio, en el campo eso no es así, tiene una baja densidad, la gente está más espaciada. ¿Ya quedan claros esos puntos? ¿Sí? De repente hay gente que no tiene vecinos cerca. Esos son los habitantes por kilómetro cuadrado, como dice Locura Oceánica. ¿Ya? Y las actividades económicas y profesionales que se desarrollan en los diferentes sectores. Ya, vamos a ver el ciclo de vida de una ciudad. Primero, ya, Chicureo, pasa algo con Chicureo que lo vamos a ver después, que tiene que ver con con cómo la gente se va del centro de la ciudad y se va a vivir a lugares más alejados. Vamos a ver después ese tema, ¿ya? Michi, para que te acuerdes y lo veamos luego. Ya, veamos entonces los ciclos de vida de una ciudad. Por ejemplo, la urbanización, que es lo que hablamos delante, que es cuando la población llega desde las periferias o el campo a la ciudad. Eso se produce, alguien dijo delante, cuando recién empezamos la clase, que empieza después de la revolución industrial. Tiene que ver con que la gente se mueve del campo a la ciudad en busca de ¿qué? ¿Qué podría querer la gente trasladándose a la ciudad? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerdan, chiquillos? ¿O tienen alguna idea? ¿Qué busca la gente en la ciudad cuando se traslada? Trabajo, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué dijimos que son oportunidades laborales? Muy bien, trabajo, todo eso. ¿Qué dijimos delante? ¿Se acuerdan? Que periferias, Macarena Andrea, son los sectores que están alejados del centro de la ciudad. ¿Ya? Mejor calidad de vida también, mejores expectativas de vida, trabajo. Todo eso que busca la gente es lo que vimos delante, que se acuerdan que vimos que en la ciudad se desarrollan las actividades secundarias, que son las de industria. Entonces la gente va a buscar trabajo a las industrias y eso se va a dar, a empezar en Europa con la primera revolución industrial. ¿Ya? Después me dan el grupo porque no lo tengo. O acá algún profesor me va a ayudar con para subirles el PowerPoint, ¿ya? Se producen los conventillos, bien. Estamos súper despiertos, chiquillos, bien. Lo que pasó en Chile a finales del siglo XIX y principios del XX. Sí, eso es lo que va sucediendo. En Europa empezó en el siglo XVIII y acá en América Latina se empieza a dar a finales del siglo XIX. Y eso después va a acarrear muchos otros problemas, ¿ya? Va a traer consigo problemas de hacinamiento, se producen los conventillos, la gente no va a tener lugares salubres para vivir, van a vivir todos juntitos en espacios muy pequeños, ¿ya? Ahí está el PowerPoint compartido, chiquillos, para que lo vean. Todo eso que tiene que ver con la migración del campo a la ciudad va a producir que la ciudad crezca de manera desmesurada y muchas veces sin planificación. Bueno, pibe, puedes ver la clase después, así que para que la revises. ¿Ya? Todos estos temas que ustedes están hablando, que ustedes me mencionan ahora, son temas que tienen que ver, que son consecuencia de esta urbanización acelerada, de cómo la gente se va súper rápido del campo hacia la ciudad y a veces no tenían dónde llegar. Entonces empiezan
Entonces empiezan a trabajar y a llegar y llegan y se instalan, digamos, donde primero pueden. Entonces eso va a ser uno de los aspectos negativos dentro de la urbanización, ¿ya? Ese es el primer ciclo de una ciudad, cuando se urbaniza esta ciudad. Después van a aparecer las coronas, que es cuando las ciudades empiezan a crecer en anillos hacia los límites de la ciudad. ¿Su abuela? ¿Qué tiene que ver su abuela? ¿Su abuela se vino del campo a la ciudad? ¿Campeón hay uno solo? ¿Sí? Bueno, podemos usar los dos Facebook. Ya después yo voy a revisar para poder subirles información de ahí. ¿Ya? Las coronas, entonces, como les iba diciendo, es cuando las ciudades crecen en anillos hacia los límites de la ciudad, que es lo que vimos, por ejemplo, que mencionamos delante de Puente Alto, Chicureo, pero el fenómeno de Puente Alto, por ejemplo, con Maipú, va a ser muy diferente a lo que está pasando en Lampa y en Chicureo, ¿ya? Porque en Lampa y Chicureo tiene que ver con que la gente con mayor poder adquisitivo parís en anillos, bien como dicen ahí, paz. Crecen así las ciudades, ¿ya? Y tiene que ver, como les iba diciendo, el tema de Chicureo, tiene que ver con que la gente con mayor poder adquisitivo busca alejarse de la contaminación de la ciudad, ¿ya? Y finalmente, el último ciclo es la reurbanización, que tiene que ver con la revalorización del centro de la ciudad y las comodidades de la vida en ella. Ñuñoa Independencia, no sé si crecieron en anillo. Fue más que nada un crecimiento no planificado. Porque si ustedes se fijan, a ver, es que esto no lo puse porque no, pero igual lo podemos revisar. Santiago, ¿ustedes saben qué tipo de plano se hizo en Santiago para construir, digamos, la ciudad? ¿Saben en qué? Ya. Santiago se hizo en un plano dámero. No sé si se los mencionaron. La reurbanización, mira, por ejemplo, yo vivo en Puente Alto, ¿ya? Les voy a poner ese ejemplo. En dámero, bien Sebastián Gallardo. El dámero, si ustedes... A ver, vamos por espacio. Primero veamos el tema del dámero. Es como un plano en forma de ajedrez, ¿se acuerdan? Ya, esas son ciudades que están planificadas, porque todo es cuadradito. Los españoles lo crearon, sí. O sea, lo trajeron hacia acá. Todo es cuadradito. Entonces es fácil acceder hacia el centro desde todas partes. En cambio, cuando la ciudad empieza a extenderse, si ustedes se fijan ya fuera de Santiago, lo que es más alejado puede ser la Florida, San Joaquín, todo eso no está trazado en cuadraditos. Empiezan a crecer para todas partes. Ya no es en cuadrado, ya no es así las calles, sino que van a ser así. ¿Podrías mostrar el Google Maps? Ah, sí. Ya, chiquillos, les tenemos, antes de seguir avanzando con esto del tema dámero y de la ciudad que crece sin planificación, vamos a una mención súper importante, ¿ya? Los espíritus emprendedores valoran otras culturas. La Universidad Mayor es la universidad que es para los espíritus emprendedores. Pueden encontrar más información en umayor.cl. Ya. Sigamos entonces con la clase. Y alguien me preguntó por la reurbanización. Sí, Pero chiquillos, y gracias a la universidad ustedes pueden acceder a este preuniversitario. Ya, vamos con la reurbanización que me preguntaron delante. Es, por ejemplo, como te iba diciendo, sí, ahí está el profe, me está ayudando porque yo soy nueva en esto y él me va dando los tips que tengo que hacer. Ya, Malcolm. Vamos a ver, la reurbanización es, si yo soy de Puente Alto y tengo que viajar mucho, por ejemplo, en llegar acá, yo me demoro 1 hora y cuarto. Entonces eso a veces es complejo.
Y entonces, ¿qué puedo hacer yo? Trasladarme de vivir en Puente Alto hacia el centro de Santiago. ¿Por qué? Para que todo me quede más cerca, porque hay... Ya vamos por parte. Porque hay, hay mayor actividades culturales. Por eso surge la reurbanización de la ciudad. ¿Ya? Que se revaloriza eso, el centro. ¿Los sectores marginales son producto de la urbanización? Con pregunta libre pensador, sí. Como les dije delante, cuando la gente se traslada hacia la ciudad, empiezan... Ya, concéntrense. Cuando la ciudad empieza a crecer, a crecer, a crecer, surgen sectores marginales en donde la gente no hay casas, que eso también responde a políticas de Estado. Hay carencias de esas políticas para construir viviendas. Entonces la gente no tiene acceso a sus viviendas, entonces empieza a vivir en otros lugares, empieza a crear sus propias casas y van a aparecer lo que son al tiro María Paz, van a aparecer las poblaciones callampa, que se les denominan así, los campamentos, todos los sectores van a ser producto de la urbanización. Ya vamos por pedazo, o sea, por parte. No es lo mismo las coronas con el tipo de plano radiocéntrico, porque el radiocéntrico siempre es construido desde el centro, se planea que sea así. En cambio, las coronas es cuando la ciudad ya está construida y empieza a crecer para los lados. Ya, mira, Belén Rivera le respondió a María Paz. No sé si te queda claro que te dice anillos cuando la ciudad se van hacia la periferia, cuando empiezan a crecer hacia los límites. Ven muy bien, gracias Belén Rivera que respondió a la pregunta de María Paz. ¿Ya? Y, como dicen, en Bolivia es radiocéntrico. Ya, sí, ya, vamos muy bien entonces, estamos entendiendo bien la materia. ¿Quedó claro lo que es esto entonces? Sí, la urbanización, que primero se construye la ciudad. Después vienen las coronas, que es cuando se van hacia las periferias, hacia los límites. Y después la reurbanización, que es cuando alguna gente de los límites vuelve al centro. Las comunas sí son ciudades, pero es que es diferente porque comuna no es un tipo claro, depende de la cantidad de gente, como dice FIBAS, pero más que las comunas, más que tener que ver con eso, es un tipo de organización política para trabajar ciertos sectores. Por eso es como diferente, no cabe como dentro de lo mismo, ¿ya? Entonces, veamos esto una última vez. Primero se urbaniza, después la ciudad crece y después la gente vuelve hacia el centro. ¿Queda claro? Claro, comuna es un concepto de organización política, ¿ya? Sí, es una forma de distribuir la ciudad. Muy bien, Pipe. Entonces, ¿alguna otra duda respecto a eso, a esto, para que podamos avanzar? Perdón. Miren, ahí dan un ejemplo. Concón no es una ciudad, pero sí es una comuna. Es que comuna y pueblo, mira, el pueblo es cuando tiene menos habitantes también, pero como decíamos delante, se me fue, es una organización política. ¿Estamos clarito entonces? La comuna, porque si ustedes se fijan, las comunas tienen alcalde, tienen un consejo de gente, los concejales. ¿Se dan cuenta? Eso es una comuna, porque tiene su propia organización política, que igual depende de la organización central del país, pero tiene que ver con eso. Bien, Sebastián Gallardo, pueblo es un término rural, ¿ya? Entonces, ¿vamos quedando claro con eso? ¿Sí? Avancemos entonces. Ya. Entonces, sí, un pueblo es más rural. Bien. Entonces, vamos viendo esto.
¿Qué pasa hoy en día con los procesos de urbanización? Entonces, una vez que ya se creó una ciudad, van a empezar a crearse como centros políticos, centros económicos, culturales, de transporte y comunicaciones. Por ejemplo, las grandes ciudades van a tener una gran influencia en ciudades aledañas y menores. Entonces eso va a producir nuevos fenómenos de urbanización. Vamos a ver, por ejemplo, si tomamos Santiago, Santiago es la capital administrativa y política de Chile, ¿cierto? Entonces, eso va dejando de lado a otras comunas, a otras regiones, que es lo que hoy día se busca hacer y está súper de moda. La gente que es de regiones va a entender esto, se va a acordar. Se está tratando de descentralizar el país. ¿Qué es esto? Tratar de que las otras regiones también tengan una influencia importante en el desarrollo del país, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar con esto? Las ciudades van a crearse diferentes fenómenos y los vamos a empezar a ver ahora. Por ejemplo, yo les puse acá, ¿se ve bien? ¿No se ve muy chiquitito? ¿Está bien? No, Santiago no es Chile de libre pensador. Todas las regiones son importantes en nuestro país. Hoy, hace rato están con la República Federal. Vamos a estudiarlo en alguna clase para que lo discutamos más a fondo, ¿ya? Así que como tarea para que lo estudien los que no lo saben. Ya, miren, acá les puse un cuadro en el que se muestra la cantidad de población que hay en Santiago. En 1952 habían 1 millón de habitantes, más o menos, 1,5 millones. Y ya para el 2002 hay 5 millones de habitantes, ¿ya? Entonces, vamos a ver que Santiago, la región, digamos, la ciudad de Santiago, casi quintuplica la cantidad de habitantes. ¿Y eso qué tiene que ver? Ya. ¿Y eso qué significa? Que la ciudad va creciendo, como dijimos delante, ¿ya? Y va a aparecer uno de los primeros fenómenos, que es la metropolización. En primer lugar, tenemos el crecimiento urbano. Ya va a empezar a crecer y a ocupar los pueblos y áreas rurales que se encuentran a su alrededor. Se van a modificar los límites constantemente. Y estas metrópolis superan el 1 millón de habitantes y tienen una densidad, que hablamos delante de la densidad. Hola Natalia Petronila, se está incluyendo recién a la clase. La profe del año pasado, chiquillo, está infiltrada, parece, que estaba vigilando cómo va la clase, ¿ya? Las metrópolis superan el 1 millón de habitantes y tienen una densidad. No nos ha perdido mucho. Vimos primero lo que era lo que va a ser la PSU. Llevamos poquito de las clases, ¿ya? Entonces, las metrópolis tienen una densidad que estábamos viendo delante, es la cantidad de gente que vive por kilómetro cuadrado, ¿ya? ¿Alguien sabe algunas metrópolis de América Latina, por ejemplo? ¿Conocen alguna, además de Santiago? Además de Santiago, la capital de nuestro país, ¿conocen otra metrópoli, chiquillos, acá en América Latina? Buenos Aires, bien. Sao Paulo también. México, Distrito Federal, bien. Lima, bien. Todas estas son metrópolis que hay. Todas son metrópolis que hay acá en América Latina. Vamos a ver que hay unas más grandes que otras. Por ejemplo, Santiago tiene 5 millones de habitantes, mientras que en México hay 22 millones, creo. Van a ser diferentes dependiendo de la cantidad de habitantes que hay en un país también. O sea, si ustedes se fijan, en México hay 22 millones de habitantes y solo en Chile somos 16 millones, más o menos. Entonces, solo en México DF
vive más gente de la que vive en Chile, ¿ya? Todas las metrópolis superan el 1.000.000 de habitantes, como les decía delante. Ya, vamos a avanzar para ver las megalópolis, no se me adelante. Después vienen las metalópolis, que es un sistema de metrópolis globales que se interconectan entre sí gracias a avanzados y modernos sistemas de transporte. Por ejemplo, ¿alguien ha visto? Voy a responder esta pregunta a nihilismo. El censo, no vamos a trabajar con el censo 2012 porque ocurrieron muchos problemas con el censo 2012, entonces vamos a seguir guiándonos por el censo del 2002, ¿ya? Porque el censo 2012 no se consideró oficial dentro del país, ¿ya? Entonces estos datos son del 2002. Si se fijan en el mapa anterior, sale la fecha, 2002, ¿ya? Avancemos entonces. Ya, ¿ustedes han visto el mapa del metro de Santiago, por ejemplo? Ya, el que lo haya visto se puede dar cuenta que es chiquitito. ¿Ya? Ya, pero no nos pongamos a discutir sobre el censo, pero solo les explico por qué voy a trabajar con el censo del 2002 mejor, que no nos lleva a no incurrir en errores. Hay que poner un poquito más de habitantes, pero más o menos es lo mismo, ¿ya? Miren, aquí me dicen, en Portugal puedes llegar hasta España. Sí. Entonces vemos que si ustedes se fijan, en el metro de Santiago igual es chiquitito. Y acá yo les puse el plano del metro de París, solo de París. Entonces fíjense ustedes la envergadura que tiene este sistema. Es enorme. Tiene muchísimas estaciones y ustedes pueden llegar hacia todas partes en tren o metro. Es lo que lo que sucede en Francia y Alemania, por ejemplo. Alguien dice por ahí Japón también. Son muchas ciudades. Son más de 2 ciudades. Por lo general puedes acceder al país completo por tren. En Europa principalmente es así. Eso porque, claro, el metro de París sale de París incluso. Así es, porque tú puedes acceder a muchas partes de un país con con estos modernos sistemas de transporte, como dice ahí en la definición. ¿Se dan cuenta? El Merval solo tiene una línea, sí, así van creciendo los metros de repente. Pero si ustedes se fijan, en Europa existen otras tecnologías y el desarrollo urbano empezó mucho antes que en América Latina, ¿ya? Miren, ahí está el plano del metro desde Londres para que también le puedan echar un ojito, para que se fijen cómo funcionan. ¿Ya? Vamos a ver la suburbanización también, que se produce cuando el medio rural empieza a acercarse y la gente se va a los lugares altos. Ya. La suburbanización es lo que les decía adelante, ¿ya? Cuando la gente se va hacia el medio rural circundante. Por ejemplo, yo les voy a volver a reponer ejemplo de Santiago porque soy de acá. Lo que pasa en Melipilla y en Talagante, ¿ya? La gente se va hacia esos lugares. Campeón, hay uno solo, no conozco, no tengo respuesta para tu pregunta. Tendría que buscarla. Porque, ¿para qué te voy a decir que sí si en realidad no lo sé? Este fenómeno de suburbanización está ligado a la capacidad de consumo de las personas de clase media y alta. Es lo que les decía también delante con Chicureo, ¿ya? Que la gente se va a trasladar, ¿ya? Ya, miren, ya que hemos visto el tema de cómo perdió su silla, el chiste viejo. Ya vamos a dejarlos entonces con una pregunta para que ustedes mediten.
vamos a hacer un break para que puedan ir al baño, a tomar agüita, un café, ¿ya? Después vamos a volver a esto y lo vamos a repasar, ¿ya? Pero para que ustedes miren, vamos a ver este tema. ¿Ya? Vamos a dejarlos con esta pregunta. El sistema urbano chileno presenta una serie de particularidades asociadas a la estructura geográfica y demográfica del país. A ver, ¿qué no entienden, chiquillos? Vamos a volver después sobre eso, ¿ya? Es que no lo expliqué completamente. Vamos a volver después, ¿ya? Después del break, para que ahora queden pensando esto y después podamos trabajar lo que viene después, ¿ya? Entonces, leamos la pregunta. Dice, el sistema urbano chileno presenta una serie de particularidades asociadas a la estructura geográfica y demográfica del país. Si lo voy a explicar después, chiquillos. Entre las principales características de este sistema, del sistema geográfico y demográfico. Entonces, vamos a ver, para que lo piensen ya. A, el predominio de asentamientos humanos de similar tamaño a lo largo de todo el territorio, el gran nivel de concentración de personas y actividades en la ciudad principal, la existencia de una estructura urbana constituida por múltiples núcleos urbanos menores, el acelerado proceso de despoblamiento de las ciudades de gran tamaño y el desarrollo de procesos de fundación de varias ciudades en las últimas 3 décadas. Entonces, como vimos el sistema, como estábamos viendo el tema de la urbanización, vamos a ver vamos a pensar qué pasa con el sistema urbano chileno, ¿ya? Entonces los voy a dejar para que piensen un ratito la pregunta y cuando volvamos en unos 10 minutos más podamos discutir las alternativas, ¿ya? Y seguir viendo lo de la clase anterior. Ya, entonces a la noche pueden ver la clase los que se tengan que ir. Vemos en un ratito. Chau.
Bueno, chiquillos, estamos de vuelta en las clases con nuestra pregunta desafío. Quedamos en stand-by, ¿se acuerdan? Entonces, para que podamos responder, varios estaban respondiendo la pregunta, pero para que empecemos a ver eso y podamos seguir con nuestras clases. ¿Estamos listos? ¿Sí? Para que empecemos a avanzar. ¿Se acuerdan entonces de la respuesta a nuestra pregunta de desafío? Ya, varios dicen que es la B. Sebastián, Neva Barlel también, Braes dice que es la B, María Pía, perdón, Ignacio, ya. ¿Todos están de acuerdo que es la B entonces? Ya. Y adivinen cuál es la respuesta. Es la B. Muy bien. ¿Están todos bien preparados? Me parece muy bien que sepan. Entonces, vamos a ver por qué es la B. Vamos a repasar nuestra pregunta. La pregunta sigue ahí. Carola Paz, para que la puedas leer, la vamos a leer de nuevo y vamos a ver nuestra alternativa, ¿ya? Entonces decía, el sistema urbano chileno presenta una serie de particularidades asociadas a la estructura geográfica y demográfica del país. Entre las principales características de este sistema se destaca, entonces todos dijeron que el gran nivel de concentración de personas y actividades en la ciudad principal. Ya. Entonces, a ver, por aquí me preguntan, Connie Arqueros pregunta por qué no es la C, por ejemplo. ¿Alguien puede responder por qué no sería la existencia de una estructura urbana constituida por múltiples núcleos urbanos menores? Mira, Sebastián Gallardo dice que la C podría aplicarse a alguna que otra ciudad, pero no es un fenómeno general en Chile. ¿Ya? Entonces, volvamos a leer la pregunta por si no les queda claro. El sistema urbano chileno presenta una serie de particularidades asociadas a la estructura geográfica y demográfica del país. Y entre las principales características de este sistema se destaca entonces que el gran nivel de concentración de personas y actividades en la ciudad principal. ¿Se fue la página? Esperen, me voy a revisar. Vuelve. Chiquillos, ¿me escuchan? Y ahora sí. Chiquillos, ¿aún no vuelve? Ah, ya. ¿Vaya acá? Sí, fui, pero no. Espérate. ¿Pero te escuchan? No sé, ¿tampoco me escuchan? No, yo arriba no escucho nada. Ahí sí, volvimos, ya. Gol de Piri. Era gol de Pinilla, pero yo en el travesaño nomás. Ya, entonces volvamos a la clase. Sí, aquí estoy. Ya. Entonces nos relajamos. Ya. Entonces estamos viendo nuestra pregunta de desafío y cómo el gran nivel de concentración de personas y actividades en la ciudad principal. Es lo que dijimos delante. Que Santiago agrupa y por lo general, en Santiago se agrupa la población. Y es lo que dijimos delante porque, si se acuerdan, lo vimos con los chiquillos, que acá en la ciudad de repente se cree que hay mejores oportunidades de trabajo, mejor calidad de vida, mejor acceso a los servicios. ¿Ya? Por eso es la alternativa B. La gente se concentra en la ciudad principal, se concentran las actividades también. ¿Ya?
Ignacio Arratia pregunta por qué no la sé. Creo que delante Sebastián Gallardo o algún Sebastián, no sé, respondió por qué no podía ser la C. Ya, miren, la C dice, la existencia de una estructura urbana constituida por múltiples núcleos urbanos menores. No sucede siempre en Chile. Sí, la ciudad no está constituida por múltiples núcleos urbanos menores, ¿ya? Miren, ahí Pipe dice, la C no calza porque es un fenómeno que si bien se da en algunos sectores, no es algo a nivel país. Puede suceder acá, pero no se da por lo general. No es una característica general de Chile. Y ahora sí, ya. Pero chiquillo, no es mi culpa. Yo trato de arreglarlo. Ya, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y ahora sí. Ya. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ya. Entonces, queda clara la pregunta que por qué no puede ser la C, porque no es una característica general, ¿ya? En cambio, la B sí va a ser determinante. Por ejemplo, veamos, vamos por región. Poniendo un ejemplo. En la región del Biobío, ¿cuál es la ciudad principal? Ya, en la región del Biobío, entonces, ¿cuál es la ciudad principal, chiquillos? ¿Alguien sabe? Deben saber. Concepción. Y en Concepción, al igual que en Santiago y al igual que, por ejemplo, en Valparaíso, se concentran las actividades del país. ¿Se dan cuenta? Se concentra. Principalmente viéndolo en Santiago. En Santiago se concentra el poder administrativo, se concentra el poder político. ¿Se fijan? A pesar de que el Congreso está en Valparaíso, también podríamos decir que en Valparaíso concentra actividad política. Si se dan cuenta, las grandes ciudades, las principales ciudades, van a ser las que van a concentrar las actividades y la mayor cantidad de personas. ¿Ya? ¿Queda claro entonces? ¿Sí? Sí, FIBA. Dice que tenemos el Congreso. Sí, el Congreso está en Valparaíso, en la quinta región. ¿Ya? Entonces, volvamos a ver lo que estábamos viendo antes. Espérenme un segundito. Ya, habíamos quedado entonces en las metápolis, que dijimos que ese era un fenómeno que se daba mayormente en Europa, en ciudades como Francia y Alemania, o sea, en ciudades de los países de Francia y Alemania, porque es cuando, gracias a los sistemas de comunicación, los sistemas avanzados, sistemas de transporte, la gente puede trasladarse de manera rápida y comunicar todas las metrópolis globales. ¿Ya? Entonces, queda claro el tema de metápolis. También vimos delante el mapa del metro de Londres, alguien mencionó el metro de Japón, que son sistemas de transporte que permiten que el acceso a las ciudades esté más interconectado, ¿ya? Vimos entonces la suburbanización y dijimos que era lo que pasa en el sentido de que cuando se urbaniza el medio rural circundante, y se acuerdan que dijimos que era Melipilla, y alguien dijo el chiste de que perdió su silla, pero si nos centramos en la clase, es Melipilla, otra vez se cortó,
No necesariamente, pero sí sucede en Chicureo. Chicureo es como el ejemplo más claro y también algunos sectores de Lampa. En algunos sectores de Lampa y principalmente en Chicureo. La gente se traslada porque puede costear el traslado. Entonces se van a vivir hacia el medio rural circundante y lo urbanizan un poco, pero mantienen el sistema rural. O sea, no crean una ciudad nueva, sino que se van a vivir porque valoran esos aspectos de la ruralidad, digamos, que puede ser el aire más limpio, no hay congestión, ninguno de esos lugares. Entonces, no, pero Huechuraba, como dice Javier propone, o sea, nos dice que Huechuraba también es un fenómeno de suburbanización, no necesariamente porque está interconectado con esto. San José no entra dentro de la suburbanización porque la gente no se traslada a vivir hacia San José como se traslada a vivir hacia Chicureo. Se trasladan por otros motivos. La gente de San José vive allá por otras situaciones. No es gente con mayor poder adquisitivo necesariamente. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver la conurbación, que varios de ustedes delante estaban súper enterados de lo que era. Entonces, primero la conurbación es cuando dos o más ciudades crecen y sus áreas metropolitanas llegan a unirse creando un único espacio. Entonces, delante se acuerdan que mencionamos que una de las principales era Valparaíso, Viña del Mar. Sí, y también nos dijeron que que se incluía incluso, por ejemplo, Villa Alemana y otros sectores de la quinta región, que crecía tanto la ciudad que ya no se notaba, digamos, como la diferencia y el límite entre una y otra. Eso es una conurbación. Sucede también en La Serena, Serena y Coquimbo y en Talcahuano y Concepción. ¿Ya? Eso es una conurbación entonces. Creo que lo tienen bastante claro. Porque delante lo conversamos bastante. La conurbación entonces es cuando las ciudades crecen tanto que se unen sus áreas urbanas. ¿Ya? Se unen. Entonces, después viene lo que es la megalópolis. Y aquí ya es como la más grande de todo lo que es la ciudad, de todos los conjuntos urbanos, ¿ya? La megalópolis entonces va a ser un conjunto de conurbaciones. O sea, si la conurbación ya es grande, imagínense un conjunto de conurbaciones. A ver, Javier nos pregunta por qué la quinta región o en otras regiones las comunas las separan en ciudades. Sin embargo, en Santiago es todo como una sola gran ciudad, porque en Santiago sucede lo que hablamos delante, Javier, que es que no son ciudades aparte, que todas estas, las comunas, digamos, que están alrededor de Santiago, dependen un poco del centro de Santiago aún, ¿ya? Igual es un poco algo que tiene que ver con la cultura de las personas. Les voy a contar una anécdota. Yo soy de Puente Alto y estudié siempre en Santiago Centro en el colegio. Y yo cuando era chica decía, voy a Santiago. Y todos se reían de mí porque decían que yo vivía en Santiago. Pero no, como dijo ahí Febas, La Florida y Puente Alto son ciudades aparte de Santiago. Entonces cuando una persona de Puente Alto dice, voy a Santiago, tiene razón porque se está trasladando de una ciudad a otra, ¿ya? Porque si ustedes, no sé si saben que Puente Alto es una de las comunas más pobladas en Chile, digamos. Entonces, esa es la diferencia. ¿Por qué no? Porque las otras ciudades, por ejemplo, las otras comunas, a ver, no sé, Ñuñoa puede ser, Providencia, eran comunas que en un comienzo dependían de Santiago, no tenían como su administración aparte. Esa es la diferencia. No sé si queda claro a tu respuesta, o sea, a tu pregunta. ¿Sí? ¿Queda clara la diferencia?
Muy bien. Miren, Febas, que es de la quinta región, está más interiorizado que en algunas personas que viven acá en Santiago. Nosotros le decimos Santiago a todo lo que es la región metropolitana, y sin embargo no es todo. Es solo el Gran Santiago abarcaría todo. Santiago es la comuna que está al centro de la ciudad. Es una muy buena acotación. Muchas gracias por eso. ¿Ya? Entonces quedamos claros con eso. Y avancemos con lo que es la megalópolis. ¿Ya? Entonces, como les decía, son un conjunto de conurbaciones. Y aquí, ¿qué va a pasar? Van a habitar más de 10 millones de habitantes. O sea, por ejemplo, tenemos Boston con Washington, D.C. y Chicago con Pittsburgh, que son ciudades en Estados Unidos. ¿Ya? En otro, también tenemos la región de Tokio. Tokio es la ciudad más poblada en todo el mundo. En Tokio viven 36 millones de personas. No, a ver, María Pía pregunta si Valparaíso es una megalópolis. No, no es una megalópolis. Valparaíso es una conurbación junto con Viña del Mar, porque Valparaíso por sí sola no es una ciudad grande. ¿Ya? Crea una conurbación en el sentido en el que se une. ¿Ya? No, nosotros no tenemos megalópolis. Por lo general, mira, José pregunta si Beijing. Por lo general las ciudades asiáticas son consideradas megalópolis porque tienen más de 15 millones e incluso más de 20 millones de habitantes. ¿Ya? Dani Levin pregunta a qué hora comienzan las clases. Voy a hacerles un repaso. Todos los lunes vamos a tener las clases de historia y empiezan a las 4:30 hasta las 6:15 más o menos. ¿Ya? Entonces sigamos. La megalópolis es cuando se juntan dos conurbaciones, sí, dos o más conurbaciones y generan más de 10 millones de habitantes en conjunto. O sea, puede ser por separado también. Si te fijas, acá en el ejemplo estamos hablando de Boston con Washington, D.C. y Chicago con Pittsburgh. Esos dos son conurbaciones, pero, por ejemplo, Tokio, Beijing y muchas más ciudades en Asia son megalópolis por sí solas. Porque por sí solas poseen más de 20 millones de habitantes. ¿Ya? Acuérdense que Asia es el continente más poblado. Entonces, Londres también, que queda en Inglaterra, y Renania, que queda en Alemania. Estas son algunas de las principales ciudades, ¿ya? Y miren, así como dato aparte, Santiago dentro de las grandes ciudades está en el número 42. O sea, 5 millones tampoco es tan poco, es bastante. Pero la primera ciudad es Tokio. Imagínense la diferencia entre una ciudad con 36 millones de habitantes y una que tiene 5 millones de habitantes. ¿Ya? Entonces vamos avanzando. Además es importante, sí, México DF es una megalópolis, porque tiene 22 millones aproximadamente de habitantes. Lo que pasa, chiquillos, es que el concepto de megalópolis nace hace poco, es un poco nuevo, porque no se esperaba que la población, digamos, creciera y fuera a superar los 20 millones de habitantes por ciudad. ¿Ya? Entonces, como les decía, las megalópolis por lo general concentran el poder político y económico de un país. ¿Ya? Entonces vamos avanzando. Ya, miren, acá les voy a presentar lo que es la proporción entre la población urbana y rural. Vamos a ver, el primer cuadro que ven ustedes acá es en Chile, ¿ya? Y el segundo cuadro es el de América Latina en comparación. Por ejemplo, vemos que en Chile la población urbana en 1907 era el 43% de la población nacional. Y en cambio la población rural era el 57%. Si se fijan, en 1907, ¿qué había más, población urbana o población rural? Esto es a comienzos del siglo XX.
¿Sí? ¿Se fijan? 43 versus un 56%. ¿Qué población tenemos más, chiquillos? Hay más población rural, muy bien. Y a medida, bien, chiquillos, a medida que los años avanzan, digamos, y los procesos de urbanización van avanzando, si se fijan, ya en 1940 ya comenzó la población urbana a superar a la población rural. Y ya para el 2002, si se fijan, la cantidad de población urbana creció casi al doble. Es un 86% de la población del país. En cambio, la población rural descendió hasta un 13%. ¿Se fijan? María Belenchi nos pregunta si es por el hecho de los avances tecnológicos. Sí, como dijimos delante, la gente se traslada a las ciudades en busca de trabajo y lo otro también que tiene que ver con mayores expectativas en la calidad de vida, mayores accesos, mayor capacidad de poder acceder a la salud, a educación. Joche nos pregunta la llegada de los métodos anticonceptivos. Eso tiene que ver con la población, pero no con la población urbana y rural, sino que tiene que ver con lo que vamos a ver, con la población en general. Cómo se va disminuyendo la natalidad. Pero la población urbana y rural tiene que ver con las posibilidades de trabajo, que empieza a suceder por la industrialización. ¿Ya? Sí. Sí, chiquillos, la tasa de natalidad y control tiene que ver con los métodos anticonceptivos, pero no tiene que ver con la población urbana que se traslada, o sea, la población rural que se traslada a la población urbana. Es otro fenómeno que se va a desarrollar. Lo vamos a ver después, ¿ya? Porque ahora estamos enfocados en la población urbana y rural, ¿ya? Y después vamos a ver acá en América Latina los países con mayor población urbana. Esto es en relación a su propia cantidad de habitantes, ¿ya? Por ejemplo, si se fijan, en Venezuela el 93% de la gente vive en las ciudades, ¿ya? Y así va disminuyendo. Si se fijan, Chile está en el cuarto lugar, con un 87% aproximado de población que vive en las ciudades. Sí, es por la industrialización. La gente se traslada. Acá preguntan si es por la industrialización que la gente se traslada. Sí, lo dijimos delante. Se trasladan del campo hacia la ciudad buscando eso. Miren, Carlos Piconce pregunta, ¿y actualmente se vive un fenómeno inverso? Sí, la gente se traslada de las grandes ciudades hacia el campo. Lo vamos a empezar a ver después de esto, ¿ya? Vamos por parte primero, no se me adelanten tanto, si no me van a dejar sin clase, ¿ya? Entonces, concentrémonos ahora en cómo la población se traslada a vivir a las áreas urbanas. Entonces, si se fijan, si seguimos viendo el cuadro, en Honduras, que es el país latinoamericano con menos población urbana, sigue siendo la mitad de la población. América Latina, para haber sido un continente que empezó su urbanización mucho después que Europa, la alcanzó mucho más rápido. ¿Ya? Si se fijan, en un periodo de un siglo han llegado a superar la mitad de sus habitantes los que viven en las ciudades. La gente se trasladó muy rápido del campo hacia la ciudad. ¿Ya? ¿Queda eso claro? ¿Sí? Un proceso de urbanización muy acelerado. La gente en poco tiempo se trasladó rápidamente del campo hacia la ciudad. ¿Ya? Entonces, miren, y en contraposición vamos a ver la diferencia entre el crecimiento urbano en países desarrollados y en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Preguntan acá si la población urbana influye en las exportaciones que hace el país. No necesariamente, porque se mantiene un porcentaje de gente que trabaja en esto,
¿Ya? La gente que trabaja en el campo, no es que toda la gente se haya ido. La gente que trabaja ya es la que se encarga de la extracción. ¿Ya? No sé si te respondo la pregunta. Atehuelque. Me hacen otra pregunta. En temas de urbanización, ¿el proceso de América Latina fue mucho más rápido que en Europa? Sí, fue mucho más rápido que en Europa y sigue siendo más rápido. ¿Ya? Entonces sigamos avanzando. A ver, me siguen preguntando por la gente que se va a vivir al campo. Mire, María Belenchi nos dice que la mayoría de la gente no se va al campo a trabajar, sino que se van por el colapso de las ciudades. Y eso es algo que es muy cierto y que vamos a ver en esta clase no creo que alcancemos, pero vamos a ver el próximo lunes. La gente se va de la ciudad por la presión, por la contaminación, por la sobrepoblación. Entonces se van al campo porque buscan otros aires, digamos, para vivir. No sé si les queda claro. A ver, y Javier pregunta si es posible que producto de la urbanización rápida, en comparación con Europa, por ejemplo, América Latina alcance el desarrollo más rápido también. No. A ver, ¿por qué? En Europa el proceso comenzó mucho antes, comenzó en el siglo XVIII, y si bien en un comienzo fue también como fue acá, luego se fue como regularizando este proceso. En cambio, en América Latina no se regulariza y la gente se traslada del campo hacia la ciudad así muy rápido, muy rápido, y se produce lo que conocemos como las periferias, los lugares más alejados, donde existen sectores marginales también. Cuando la gente huye de la ciudad se llama migración, ¿ya? Entonces, eso es la diferencia entre América Latina con Europa. ¿Ya, chiquillos? No es que sea, miren, aquí Febas dice, no es que urbanización sea sinónimo de desarrollo. No estar necesariamente relacionado. ¿Ya? Es algo que tienen que aprender a diferenciar, porque no porque la gente viva en la ciudad va a ser más desarrollada que la gente que vive en el campo. Son fenómenos que dependían netamente de la búsqueda de trabajos, de oportunidades, como mencionamos hacia la mitad de la clase. ¿Ya? A ver, me dicen la cuestión social, Javier pregunta, respecto a lo que dije delante, sí, cuando la gente se traslada de manera muy rápida de vivir del campo hacia la ciudad y no tienen dónde establecerse, se llama es la cuestión social que conocemos acá en Chile, ¿ya? Y es cuando la gente vive hacinada, cuando no tiene acceso a viviendas, cuando no tienen acceso a educación, cuando no tienen acceso a salud, ¿ya? Eso va a ser negativo. ¿Ya, chiquillos? Miren, si nos fijamos entonces si comparamos acá lo que dice, que acá es lo que estábamos hablando delante, ¿ya? La urbanización en Europa se comienza a desarrollar desde la Revolución Industrial, o sea, esto es en el siglo XVIII, y empieza, por supuesto, en Gran Bretaña, porque la Revolución Industrial fue en Gran Bretaña. ¿Ya? Y después de la Segunda Guerra Mundial, los principales países en los que se va a llevar a cabo este fenómeno de urbanización va a ser Italia, Francia y España. ¿Ya? Sí, chiquillos, miren, no podemos comparar así completamente Europa con América Latina, porque Europa empezó a urbanizarse en el siglo XVIII. ¿Ya? O sea, esto es los años 1700. Y nosotros empezamos la urbanización, nosotros como latinoamericanos, en el siglo XX, o sea, 1900. Hay 200 años de diferencia que van a ser claves para el proceso de urbanización. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces vamos a ver. Aquí también se los puse, en América Latina, África y Asia, este proceso va a cobrar fuerza en la década de 1970, ¿ya? En Europa el proceso va a ser más lento
por diferentes factores, ya que tienen que ver con una planificación del éxodo del campo hacia la ciudad, que tienen que ver con ese tipo de cosas. En cambio, en América Latina no va a haber planificación de ese éxodo. ¿Ya? Miren, aquí nos fijamos en la cantidad de población urbana que es, por lo general, es mayor en casi todos los continentes, con excepción de Asia y África, en que la diferencia en que en esos dos continentes la población rural va a ser superior a la población urbana. ¿Ya? Que eso es la diferencia entre los continentes. Si se fijan, en Norteamérica, el 82% de la población es urbana, que es mucho más que en Europa, por ejemplo, o en Latinoamérica y el Caribe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, Norteamérica, digamos, existe una cultura de vivir en la ciudad. No sé si les queda claro. ¿O hay muchas dudas? Porque ya vamos a terminar para que resolvamos esas dudas y quedemos hasta acá. ¿Cómo quedamos más o menos claro? Miren, mientras ustedes me plantean sus dudas, vamos a hacer otra mención, ¿ya? Vamos a darle un mensaje. Los espíritus emprendedores respetan el pasado. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. ¿Quedamos claros entonces con el proceso de urbanización? Cada continente va a vivir un proceso diferente. No podemos esperar que todo el proceso sea igual que sea igual en todo el mundo. A ver, me dicen que no comprenden por qué en América Latina empieza después el crecimiento urbano. Les voy a explicar a grandes rasgos. En Europa, la revolución industrial fue en el siglo XVIII. Con la revolución industrial, ¿qué es lo que se hace? Se establecen industrias para trabajar, industrias en las que la gente busca trabajo. Estas industrias están establecidas en las ciudades. Entonces, ¿qué va a hacer la gente para buscar trabajo? Se va a trasladar hacia las ciudades. Ese mismo proceso es el que se vive acá en América Latina, pero se vive después. No es que sea diferente, lo que pasa es que llega mucho después. No sé si ¿se entiende? Es distinto. ¿Qué fue lo último que dije? Refrésquenme la memoria porque he dicho muchas cosas. Ya. Entonces, mientras ustedes ven eso, a ver, quiero dejar esta idea clara y me anotan las dudas para la próxima semana que vamos a tener clases acuérdense, todos los lunes de 4:30 a 6:15 y ahí estamos en la hora, así que vamos a dejar la clase acá. Pero para cerrar quiero que les quede claro esto. Los procesos de urbanización no son iguales ni al mismo tiempo en todos los lugares, ¿ya? En Norteamérica, chiquillos, vive más población urbana por un tema cultural diferente y lo vamos a trabajar en la próxima clase, chiquillos. ¿Ya? También, miren, si tienen dudas las pueden dejar en el Facebook oficial porque a ese yo voy a poder tener acceso y si no me dejan el otro y por ahí podemos también es otro canal que tenemos de interacción, ¿ya, chiquillos? Así que si tienen muchas dudas y no pueden dormir ni nada, ustedes me escriben en el Facebook y yo les respondo, ¿ya? Vamos a quedar hasta acá. Vamos a quedar hasta acá y nos vamos a ver entonces el otro lunes, ¿ya? Ya, chiquillos, nos vemos. Cuídense, que estén bien.